1713 Continental, pista 35 izquierda, despejada para despegue. Un vuelo comercial de Denver, Colorado. ¡Rayos! Choca en el despegue. El avión estaba sobre mí. Pensaba, de acuerdo, quizás vaya a morir hoy aquí. Los rescatistas luchan por horas en el duro frío para liberar a los pasajeros atrapados. ¡Resistan! ¡Llegaremos pronto! Nunca puedes salvar a todo el mundo. ¿Qué sucede aquí? Tras determinar que era técnicamente posible un vuelo seguro, teníamos que determinar qué más salió mal. Pero ese trabajo resulta más difícil de lo que cualquiera imagina. Hay mucho más tras esto, y eso es lo que los investigadores tenían que entender. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real, basada en reportes oficiales y relatos de testigos. Invierno mortal. Son poco más de las 2 de la tarde en Denver, Colorado. 15 de noviembre de 1987. Hay 77 pasajeros a bordo del vuelo 1713 de Aerolíneas Continental. Se dirigen a Boise, Idaho. Ha nevado toda la mañana. Los controladores están atareados intentando despegar del suelo una alineación de aviones. 65 Continental, pista 35 izquierda, despejada para despegue. El viento está en 0, 1, 0 en 1, 5. 35 izquierda, despejada para despegue, 65 Continental. 594 de Continental, rueda su posición y ocupe la pista 35 izquierda. Reporte posición. Los controladores no tienen radar de tierra para ayudarlos a rastrear a los aviones en el aeropuerto. Luchan por mantener los despegues a tiempo. Los controladores de tráfico aéreo, cuando no pueden ver físicamente a los aviones, dependen de los pilotos reportándoles su ubicación. Así que las autorizaciones son: rueden por esta vía a este punto, reporten al llegar. Tienen que mantener una imagen mental de dónde están todos los aviones sin poder verlos físicamente. Los pilotos del vuelo 1713 esperan su turno para despegar. El clima del invierno ya los retrasó por casi 1 hora y media. 594 Continental, torre. El capitán es Frank Svonek, de 43 años. Ha volado para Continental por casi 19 años. Deberías decirles que somos los próximos en el norte. Torre Denver, 1713 Continental, es el próximo. DC-9 de Continental. El primer oficial, Lee Brucher, solo ha estado con la aerolínea por unos meses. Los pilotos están en los controles de un DC-9 McDonnell Douglas, un avión de remolque de pequeño a mediano, extremadamente popular. Las aerolíneas podrían usarlo en varias escalas en un día y hacerlo económica y confiablemente. 875 Continental, vaya a posición y aguarde. 875 Continental, aguardando en posición. De acuerdo. Gran viaje, papá. Gracias. Fue divertido, ¿no? Pero es bueno volver a casa. Entre los pasajeros del vuelo de 2 horas a Boise están el adolescente Jason Kemper y su padre. Se dirigen a casa. Viajábamos desde Nebraska, donde está nuestra granja familiar, de vuelta a Boise. Siento que tenemos años aquí. Sé de qué hablas, amigo. Recuerdo estar sentado esperando y esperando y esperando y pensando, ¿cuándo despegaremos? Damas y caballeros, tenemos permiso para ir a la pista y esperar. Estaremos en el aire muy pronto. Auxiliares de vuelo, preparen la cabina para despegue. A las 2:14 de la tarde, el vuelo 1713 se mueve a la posición de despegue. Previo al despegue, selector de frenos. Arranque en modo manual. 875 Continental en el aire. Hay algo de residuos en la pista.
875 Continental, gracias. Para cualquiera que pregunte, hay residuos en la pista. Residuos. Velocidad de rotación, 145. No resbales. Los pilotos eligen su velocidad de despegue, 145 nudos. Cuando hay un contaminante en la vía, ya sea nieve mojada, seca o aguanieve, todas afectan de forma distinta la aceleración y capacidad de freno del avión. 1713 Continental está en posición. De acuerdo, gracias. Frenos activados. El avión es tuyo. De acuerdo. El primer oficial Brucher piloteará el avión durante el despegue de Denver. 1713 Continental. Pista 35 izquierda, despejada para despegue. 1713 Continental, despegue autorizado. Bien. Luces. Cuando el avión empieza a acelerar, lo más importante es mantener el control de la aeronave y mantenerla en la línea central. Bien. Potencia fija izquierda y derecha. Tenemos 95 nudos. Oyes acelerar a los motores. Finalmente avanzamos por la pista. Esa fue la parte emocionante del viaje. 227 United, avance a su posición y espere. Mientras el vuelo 1713 acelera por la pista, el controlador ya pasó su atención al siguiente vuelo en la fila. V1. Muy bien. Estábamos ganando velocidad y después el despegue. Rota. Dirección positiva. ¡Rayos! El avión está apenas fuera del suelo, pero hay señales de problemas serios. ¿Qué está sucediendo? No te preocupes, Jason. Despegamos del suelo y hubo una fuerte inclinación. Muy poco tiempo después, volvió a inclinarse al otro lado. Yo estaba como, ¿qué está ocurriendo? Todos gritaban en ese punto. Yo solo sabía que algo estaba mal. En la torre, los controladores no tienen idea de que algo está mal. 227 United, por favor avise al llegar a la pista. Torre, alguien chocó en las 35 izquierda. Una gran bola de fuego. 1713 Continental. Torre. Emergencia. Equipos de incendio y rescate, todos a 35 izquierda. Creo que tenemos un choque. Un DC-9. El bombero Bob Werner es uno de los primeros en responder la llamada. Mi primera impresión fue que no era un avión comercial, que era un avión pequeño de aviación general, con quizás 3 o 2 almas a bordo. No teníamos idea de a qué respondíamos. El avión estaba sobre mí. Solo había, ya saben, fuselaje y trozos de metal y piezas rotas a mi alrededor. Pensaba, de acuerdo, quizás vaya a morir hoy aquí.
La oscuridad ha caído sobre el lugar de choque del 1713 de Continental. El bombero Bob Werner pronto entiende que el accidente es mucho peor de lo que había imaginado. Cuando miré y vi Continental escrito boca abajo en el costado del avión, mis planes cambiaron de inmediato. De las 82 personas a bordo, más de la mitad continúan con vida. Pero muchos de los sobrevivientes, como Jason Kemper, están atrapados en los torcidos restos. Recuerdo tener mucho frío. A mi izquierda había una mujer y estaba histérica. Decía, no llegaré para acción de gracias. Tenemos que cortar parte de este fuselaje. Algunas de las víctimas fueron capaces de alejarse de la escena. Pero las que tratábamos estaban básicamente atrapadas en el avión. Los rescatistas trabajan frenéticamente para liberar a los pasajeros atrapados. Pero a Werner le preocupa iniciar un catastrófico incendio. El avión cargaba casi 8,000 kilos de combustible. Olí los vapores, olí el humo. Con la sierra que usaba, creaba chispas. Y no quería ser una fuente de ignición. ¡Dame esa palanca! Bob Werner lucha por 5 horas y media, trabajando sin pausa para salvar vidas. ¡Resistan! ¡Llegaremos pronto! Cortas cosas y ellos no se mueven y piensas, oh, ¿qué hago ahora? Por lo que teníamos que quitar un poco cada vez. Esas 5 horas y media se pasaron volando. Finalmente, tras horas atrapado en el duro frío, Jason Kemper es liberado del fuselaje. Recuerdo la nieve cayendo sobre mi cara y... miré, ya saben, los restos, desde afuera de los restos por primera vez. Los rescatistas salvan 54 vidas, pero 28 personas murieron en el choque, incluyendo al padre de Jason. Recuerdo pensar en ese momento que no quería irme de ahí. Es el peor accidente que ha ocurrido en el aeropuerto internacional de Stapleton. Hacemos lo que podemos y trabajamos tan rápida y efectivamente como es posible. Pero nunca puedes salvar a todo el mundo. Bob Benson liderará la investigación para la Junta Nacional de Seguridad de Transporte. Fue mi primer gran accidente de una aerolínea importante y estaba un poco intimidado. Así que quería hacerlo todo bien. Veamos los registros del clima para el momento del accidente. Visibilidad de 600 metros. Nieve y niebla moderadas. Bueno, no son las mejores condiciones para volar, eso es seguro. Quiero saber las condiciones de la pista y los protocolos de deshielo. Está bien. Estaba nevando en el momento del accidente, estaba bajo cero, y esas no son las condiciones ideales para operar un avión. Pero además, no podíamos enfocarnos en eso de inmediato, porque otros aviones estaban despegando y aterrizando rutinariamente. Así que tenía que haber algo más que solo el mal clima. Los investigadores saben que el vuelo 1713 apenas despegó del suelo. La falta de elevación apunta a una posible causa: flaps de ala. Richard Rodríguez es el investigador que analiza la operación del avión. Habíamos tenido un accidente reciente con un MD-80 que no había configurado el avión correctamente para el despegue. Los flaps se dejaron fuera de su posición. Eso estaba en nuestras mentes y fue lo primero que examinamos. Sin duda, los flaps están fuera.
Descubren rápidamente que los flaps del vuelo 1713 estaban en la posición correcta para el despegue. Los flaps estaban abajo cuando llegamos, así que eso indicaba que los usaron adecuadamente. Los investigadores necesitarán ayuda de las 2 cajas negras del avión si esperan resolver este caso. Por suerte, ambas son encontradas intactas. Las grabadoras de voz de cabina registran más que solo las voces. Podemos determinar la velocidad de rotación de un motor, oír el uso de los interruptores, advertencias auditivas que da el avión, timbres o ruidos y cosas así. ¿Qué pistas guardan las grabaciones del vuelo 1713? Los investigadores no lo sabrán hasta que los técnicos de la NTSB tengan oportunidad de analizarlos. Mientras los investigadores esperan por los datos de la caja negra, esperan aprender más del vuelo 1713 mediante el controlador a cargo en el momento del accidente. Bien, empecemos desde el principio. Bien, lo primero que escuché de ellos fue que ya estaban en la pista. Me tomó un poco por sorpresa, de hecho. ...594 Continental. Torre. El controlador pensó que el próximo vuelo en la fila era el 594, pero no pudo hacer contacto con ese avión. Torre Denver, el próximo en la pista... Es el 1713 Continental. 1713, ¿son un MD-80? Negativo, señor. DS-9. No sé cómo 1713 llegó ahí, pero ahí está. El controlador explica que de repente el vuelo 1713 reportó estar en la pista. Debió ir de la puerta al puesto de deshielo y después a la pista. Pero lo primero que supe de él es que estaba en posición en la pista. La revelación deja a los investigadores con una pregunta crucial. ¿El vuelo 1713 no hizo el deshielo antes de dirigirse a la pista? El hielo en la superficie de un ala puede ser mortal. Puede alterar la habilidad del ala para producir elevación, llevando a un frenado aerodinámico. Por eso, en condiciones de invierno, todos los aviones deben ser deshielados antes de cada despegue. Por motivos aerodinámicos, no quieres ninguna adhesión de hielo. Distorsionan el flujo de aire y tienen un efecto adverso en la elevación o la habilidad del avión para volar. Los investigadores hablan con el supervisor de deshielo. ¿Así que estaba deshielado y listo en la pista? Sus registros muestran que el vuelo 1713 fue deshielado antes de ir a la pista. Los investigadores no están más cerca de entender por qué el avión no pudo elevarse a salvo. Pero están muy cerca de oír los momentos finales dentro de la cabina. La grabación está intacta. Es como estar en un autolavado. La espuma de deshielo, sin duda. En este caso en particular, la grabadora de voz de cabina captó incluso el sonido del fluido de deshielo golpeando el fuselaje. El deshielo fue algo que nunca había visto antes. ¿Sabes? Ves espuma disparada por todo el avión y las ventanas. Listo. Deshielo completo a la 1:47. Así que sabíamos exactamente cuándo empezó ese procedimiento de deshielo y exactamente cuándo se detuvo. DC-9, chequeo normal. Enciende los dos. Bien. Ahora los investigadores saben exactamente cuándo volvieron a encender los motores y salieron de la estación de deshielo. Se preguntan si hubo otros factores que pudieran haber afectado el avión antes del despegue. Stapleton se redujo a 2 pistas. Las 3-5 izquierda para despegues y las 3-5 derecha para aterrizajes. Consideran la distribución del aeropuerto de Denver.
Las dos pistas estaban solo a 490 metros. Podían usar un lado para llegadas y un lado para salidas, y eso hacía que el flujo fuera tan bueno como podía, considerando el clima. Veamos quién aterrizó junto a nuestro avión. Los aviones grandes pueden crear peligrosos vórtices de estela. Los vientos arremolinados que salen de las alas pueden viajar grandes distancias. Estas dependen del peso del avión y las condiciones climáticas. Ahora los investigadores se preguntan, ¿un poderoso vórtice de otro avión alteró al vuelo 1713 cuando intentaba despegar? Torre 875 Continental, en posición. Sí, serán unos minutos más en la pista, chicos. Los llevaremos un poco a la derecha. Como las pistas están tan cerca, los controladores suelen pedir un espacio de 2 minutos entre cada aterrizaje y despegue. Pero el día del accidente había tanto tráfico que el tiempo entre aterrizajes y despegues era a veces tan corto como 1 minuto. El último en aterrizar antes del accidente fue este, el vuelo 367 de Delta. 3 minutos antes de que se autorizara el despegue del vuelo 1713, un 767 de Aerolíneas Delta aterrizó en la pista vecina. 1713 Continental, pista 35 izquierda despejada para despegue. 1713 Continental, despegue autorizado. Se permitió que el vuelo 1713 despegara demasiado pronto tras el aterrizaje del avión de Delta. Un 767, que pesa unos 140.000 kilogramos, crea un vórtice de estela que puede alejarse 520 metros hacia los lados y permanecer por hasta 3 minutos y medio. Un vórtice así podría haber alterado el despegue del vuelo 1713. Bien, empecemos con los pesos. Usando los registros del vuelo, los investigadores calculan el peso del avión de Delta. Toman en cuenta a pasajeros, equipajes y combustible y obtienen la cifra de 105.000 kilogramos. Es difícil generar un gran vórtice con ese peso. ¿Qué hay del viento? Un vórtice de estela viaja más lejos cuando la atmósfera está en calma y estable. Incluso vientos ligeros pueden ayudar a disipar vórtices de estela. Nieve moderada. Vientos de hasta 17 nudos. Basados en reportes del clima del aeropuerto de Stapleton, los investigadores calculan la distancia que pudo recorrer un vórtice de estela. No hay manera que un vórtice viajara a 490 metros ese día. Al final, cuando tomamos todo en consideración, la velocidad del viento, su dirección, el peso de los aviones, etc., el encuentro con el vórtice simplemente no pudo ocurrir. Lo que acabó con el vuelo 1713 de Continental sigue siendo un misterio. Listo. Deshielo completo a la 1:47. Los investigadores siguen tras la causa del despegue fallido del 1713 de Continental. Comienzan un análisis detallado de los diversos movimientos del avión por el aeropuerto de Stapleton, en Denver. Tienen que despegar en los próximos 20 minutos. En el manual de operaciones de vuelo de Continental, decía que tenían que despegar dentro de los 20 minutos después del deshielo. Tras 20 minutos, el hielo derretido y la nieve en el ala pueden volver a congelarse, formando una nueva capa de hielo. Veamos qué está sucediendo. ¿El vuelo 1713 despegó dentro de los 20 minutos obligatorios? Tiempo transcurrido 1 minuto. Prearranque. La grabadora muestra que les tomó 4 minutos a los pilotos para reiniciar los motores. ¿Hidráulicos? ¿Listos? Altos. Hasta ahora bien. Suficiente tiempo para llegar a la pista y despegar. Motor antihielo. Encendido. Le toma a la tripulación otros 3 minutos completar el chequeo antes de rodar. Adelante, rueda. Y están en movimiento.
11 minutos tras el deshielo, el 1713 de Continental rueda hacia la pista. Objetivo. 145. Solo debería tomar un minuto llegar a la pista desde la estación de deshielo. Tiempo transcurrido 12 minutos. El equipo de deshielo estaba tan cerca a la pista por razones obvias. Quieres deshielar y despegar apenas sea posible. Hay 2 vuelos delante de ellos. El 16-17 de Continental y el 65 de Continental. Faltan 8 minutos para quedarse sin tiempo. El vuelo 1713 debería poder despegar del suelo dentro del plazo de 20 minutos. 16-17 de Continental, pista 35 izquierda, despejada para el despegue. Bien. El 16-17 de Continental partió. Ahora viene el 65 de Continental. Y tienen un avión delante de ellos con 5 minutos restantes en el reloj. Esto podría no ir a ninguna parte. Podría durar un par de días. Ajá. 35 izquierda, despejada para despegue, 75 Continental. 18 minutos después de dejar la estación de deshielo, no hay más aviones entre el vuelo 1713 y la pista. Los pilotos esperan oír su número luego. 594 de Continental. Avance y espere la pista 35 izquierda. Reporte su posición. 594 de Continental. ¿Qué sucede aquí? Por alguna razón, el controlador no autoriza el vuelo 1713 para el despegue. Era muy confuso intentar descifrar dónde estaban tantos aviones en tierra al mismo tiempo. Es decir, era muy complicado. Yo terminé yendo a una tienda de juguetes a comprar muchos aviones de plástico, buscando un gran mapa del aeropuerto y moviendo los aviones de un lado a otro solo para entender dónde estaban todos. Revisan los registros de vuelo del 594 para determinar su posición en ese momento. El 594 de Continental es un MD-80 en la estación de deshielo. ¿Por qué la torre intentaba llevarlo a la pista? ¿Alguien puede ver un MD-80 dirigiéndose a su posición ahí? El controlador parece haber perdido la pista de los aviones en fila para la pista. Deberías decirles que somos los próximos en el norte. La tripulación del vuelo 1713 intenta aclarar la confusión. Torre Denver, 1713 Continental es el próximo. DC-9 de Continental. Acercándose al límite de los 20 minutos, reportan que son los siguientes en la fila para el despegue. Pero el controlador cree que el siguiente avión en la fila es el vuelo 594. El controlador cree que el 1713 es el 594. Pero el 594 está aquí, siendo deshielado. Estaban a punto de deshielo con la radio y el motor apagados y no se escuchaban. 875 Continental, ¿puede superar una MD-80 hacia la pista? 875 de Continental, afirmativo. ¿Ahora quién es? Está moviendo aviones frente a lo que él cree que es el 594. El controlador no recibe respuesta del que cree que es el siguiente en la fila, el vuelo 594, así que comienza a mover aviones frente a él. Esa confusión fue de parte del controlador porque estaba hablando con 3 o 4 aviones de Continental y no sabía dónde estaba cada uno. Tiempo transcurrido 20 minutos. Mientras el vuelo 1713 pasa la marca de los 20 minutos, la tripulación intenta aclarar la confusión del controlador. Torre Denver. El próximo en la pista es el 1713 Continental. 1713, ¿son un MD-80? Negativo, señor. DC-9. El controlador no tiene un marcador de vuelo para el 1713, lo que solo aumenta la confusión. No sé cómo 1713 llegó ahí, pero allí está. De acuerdo, gracias. Bien, creo que ya lo aclaramos. Ya veremos. Después, el 875 despega por delante de ellos.
En toda la confusión, el vuelo 1713 sigue en el suelo, muy pasado el límite de los 20 minutos. 1713 Continental, pista 35 izquierda, despejada para despegue. 1713 Continental, despegue autorizado. El DC-9 esperó bajo la nieve durante 27 minutos. Es un tiempo muy largo cuando tienes esa precipitación en temperaturas bajo cero. Así que empiezan su maniobra de despegue a las 2:14:31, pero nunca se elevan más de 6 metros del suelo. La pregunta crítica ahora es, ¿el retraso de 7 minutos transformó un despegue de rutina en un desastre mortal? Los investigadores necesitan saber cuánta nieve pudo haberse acumulado en las alas del vuelo 1713 después del deshielo. Los pasajeros dicen que vieron pedazos de hielo en las alas mientras esperaban el despegue. La nieve se acumulaba en el ala. Estaba un poco preocupado por eso. ¿Esto es normal? Seguro que los pilotos saben lo que hacen. Confías en tu padre y en las personas que dirigen un avión. De acuerdo. ¿Qué tenemos entre la 1:47 y las 2:14? Tuvimos que ver la cantidad de precipitación que estaba cayendo, el ritmo al que se acumulaba en los aviones. Estudian los datos del Servicio Nacional del Clima. ¿Menos de 1 centímetro de nieve? ¿Puedes imprimirlo? Ahora los investigadores tienen que descubrir cuánta de esa nieve se podría haber convertido en hielo en las alas del DC-9. Caída total de nieve. Se supone que la solución de deshielo derrite la nieve que se acumula en las alas. Pero si hace suficiente frío, esa nieve derretida puede diluir la solución y volver a congelarse. Menos 2 grados. Es suficiente frío para congelar el agua. Benson calcula exactamente cuánto hielo se acumuló en las alas en los 27 minutos antes del despegue. Si derrites 0.741 centímetros de nieve, obtienes 0.091 centímetros de agua. Eso no puede ser suficiente para derribar un DC-9, ¿o sí? Sería el equivalente a una lija de 30 o 40 granos, que es casi como rociar sal en el ala. Los investigadores examinan la tolerancia a la acumulación del ala de un DC-9. El fabricante McDonnell Douglas les brinda datos sorprendentes. ¿Más velocidad de frenado? Vaya. Eso es increíble. Los cálculos muestran que la muy pequeña cantidad de hielo en las alas era suficiente para degradar el rendimiento, incrementando la velocidad necesaria para el despegue. Cuando descubrí que solo el equivalente a una lija de 30 granos de contaminación sobre el ala puede degradar el rendimiento por unos buenos 20 nudos, eso es significativo y estaba impactado. ¡Rayos! Los investigadores pueden haber resuelto finalmente el misterio del despegue fallido del vuelo 1713. Acuden a los datos del vuelo, buscando confirmación de que la contaminación por hielo causó un frenado fatal. Espera un momento. Mira esto. Pero de inmediato ven algo que sugiere que hay más en ello que solo hielo. El avión superó la velocidad de despegue fijada de 145 nudos. Siguieron acelerando hasta 165 justo antes del choque. Muy bien. Los datos muestran que el avión llegó a una velocidad donde pudo haber superado la pérdida de rendimiento causada por el hielo. Está cerca, pero parece que pudieron haberse elevado.
determinamos que, incluso con la contaminación y el tipo de aeronave, etcétera, etcétera, volado correctamente, el avión podría haber dejado el suelo y volado a salvo. Así que el hielo fue un factor, pero no el único. Tras determinar que era técnicamente posible un vuelo seguro, teníamos que determinar qué ocurrió, qué más salió mal. Muéstrame el ángulo de ataque. ¿Qué está sucediendo allí? A los investigadores les intriga la inclinación de subida del avión en el despegue. Para mantener el arrastre al mínimo, los aviones de aerolíneas despegan normalmente a un ángulo suave de unos 5 o 6 grados. Cuando llegas a la velocidad de vuelo, donde tiras de la palanca y la nariz empieza a elevarse, lo intentas hacer suavemente para que las alas empiecen a producir izamiento y hacer esa transición de forma limpia. Los datos revelan que el vuelo 1713 se inclinó peligrosamente al doble del ritmo normal. V1, rota. El problema es que, entonces, creas una gran cantidad de arrastre. Y si hay cualquier contaminación en el ala, llevas al avión a una condición de frenado, justo cuando se separa del suelo, que es, de hecho, lo que ocurrió. Dirección positiva. ¡Rayos! Parece que el primer oficial tomó una mala situación y la hizo aún peor, retrocediendo con demasiada fuerza su columna de control. ¿Qué ocurre? No te preocupes, Jason. ¿Cómo pudo un piloto entrenado cometer un error tan letal? Es la próxima pregunta importante. Cuando determinamos que el ritmo de rotación y los grados que el avión ganó muy rápidamente en rotación eran tan altos, necesitábamos intentar averiguar por qué. Gracias. Veamos lo que podemos descubrir sobre estos hombres. Los investigadores exploran los registros de entrenamiento de la tripulación. Los registros de entrenamiento se volvieron muy importantes cuando empezamos a sospechar que un miembro de la tripulación no era tan competente, por así decirlo. Lo que descubren sobre el primer oficial es preocupante. No tuvo un desempeño estelar en esa aerolínea. Pero lo contrataron de nuevo. El primer oficial había tenido una historia accidentada. Por ser amables, él realmente no era el as de la base. Y entonces, en mayo del 86, reprobó un examen de vuelo. Y oye esto. Voló más allá de un punto de frenado y falló el acercamiento. El primer oficial había reprobado vuelos de chequeo y había tenido problemas en los turbopropulsores. ¿Adivina quién lo contrató después? No estaba del todo al día con los trabajos que tenía que hacer volando este nuevo avión. Esto fue un gran paso para él. Los investigadores revisan los registros de empleo de Lee Brucher, tratando de entender cómo pudo ser contratado por Aerolíneas Continental. Espera, para. Esto es de los que lo despidieron. Pronto descubren que aunque Continental realizó una revisión de antecedentes a Brucher, a la aerolínea le ocultaron su mal rendimiento. El anterior empleador le informó a Continental. Este piloto se fue para perseguir otras oportunidades, pero se fue por elección propia. Pensamos que la razón por la que el empleador previo no fue honesto sobre las habilidades del primer oficial fue que, francamente, temían una demanda. Tenían miedo de ser demandados por él. 4 meses tras ser contratado, y con solo 36 horas volando grandes jets de pasajeros, sobregira un DC-9, llevando a un frenado mortal que cobra 28 vidas. Ese joven nunca debió estar en un gran avión. Las revelaciones sobre el primer oficial generan una importante pregunta sobre el capitán del vuelo. ¿Por qué le permitió intentar un despegue complicado en una pista cubierta de nieve? El avión es tuyo. Bien.
1713 Continental, pista 35 izquierda, despejada para despegue. 1713 Continental, despegue autorizado. Los investigadores descubren que Frank Svonek había estado en la aerolínea por casi 19 años, pero solo había sido capitán por menos de un mes. Para empeorar las cosas, los dos pilotos nunca habían volado juntos, y ninguno había volado un DC-9 en condiciones de helada. Era solo una mala combinación desde el inicio. No tenían nada a su favor. El clima era muy malo. El capitán cometió un gran error al dejar que el primer oficial hiciera ese despegue. Los investigadores concluyen que el inexperimentado capitán no estaba preparado para lo que siguió. V1. Rota. Dirección positiva. ¡Rayos! El capitán Svonek no hace nada para contrarrestar las catastróficas acciones de su primer oficial. La combinación de un nuevo capitán, un primer oficial novato y una fina capa de hielo prueba ser letal. Si el ritmo de rotación hubiera sido normal o incluso más lento de lo normal, es muy posible que el avión hubiera acelerado normalmente, producido un izamiento normal y el despegue habría procedido normalmente. A los investigadores les queda un último misterio por resolver. Torre Denver, el próximo en la pista es el 1713 de Continental. 1713, ¿son un MD-80? Negativo, señor. DC-9. El retraso en sacar al vuelo 1713 del suelo fue un factor crítico en el choque. ¿Por qué el controlador no sabía que había un DC-9 esperando al pie de la pista? Destino a Boise. Nunca pidieron permiso para rodar. 1713 Continental en Delta 18. Destino a Boise. 1713 Continental, autorizado a Boise. Bien, listo para avanzar. Los investigadores descubren que los pilotos comenzaron a rodar a la estación de deshielo sin la autorización correcta, creando confusión para los controladores. Desde ese punto en adelante, nadie tuvo una imagen clara de la ubicación del avión. El hecho de que el avión del accidente, el 1713, estuviera rodando casi a voluntad, sin una idea verdadera de a dónde iba, sin decirle a nadie dónde estaba, es algo muy serio. Es decir, pudieron haber superado un par de estas, pero combinadas no les dejaban oportunidad. Al final, de hecho, teníamos que tener dos grandes razones para que el accidente ocurriera. Si quitaras una, el deshielo, entonces la sobrerrotación no habría importado para nada. Si quitaras la sobrerrotación, entonces la helada no habría importado. Así que tenían que estar los dos para tener este accidente. La NTSB recomienda nuevas y estrictas directrices para el deshielo de los aviones DC-9. También piden a las aerolíneas establecer nuevas reglas para prevenir que pilotos sin experiencia sean agrupados en el mismo vuelo. Nosotros recomendamos que una tripulación como la del vuelo 1713 de Continental nunca existiera de nuevo. Un miembro no muy experimentado de la tripulación en el asiento derecho, junto a un capitán sin experiencia en el asiento izquierdo. Y Continental y las otras aerolíneas y la AFA concordaron muy deprisa. Así que esa fue una gran lección.